Gracias, hermano. Bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Qué buen tiempo de alabanza. Vamos a orar. Bendito Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, confiados delante del trono de la gracia, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas glorificado, que seas exaltado, Señor, que podamos seguir adorándote, Señor, por medio de tu palabra. Que sea tu iglesia edificada, Señor, que sea Cristo exaltado. Seas vos cambiando nuestros corazones, transformando, Señor, lo que no podemos muchas veces transformar por nuestra propia voluntad, Señor, por falta de entendimiento, de comprensión. Que sea tu santa palabra, Dios, que es Espíritu, hablándonos. Que seas vos, Señor, hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Tu palabra es una espada, Señor, que penetra los pensamientos, las intenciones, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que atraviesa completamente nuestro ser, Señor, y llega hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor, y el entendimiento. Derriba toda muralla, toda fortaleza en nuestra mente, Señor. Eso lo hace tu palabra. Tu palabra, Señor. Que podamos honrarte y glorificarte por medio de tu palabra, Señor. Te alabamos. Estamos en tus manos. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Estamos ahí? Tenemos como título de la prédica, columna y baluarte de la verdad. El versículo 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En cada casa, aquel que pone las reglas de la casa es el dueño de la casa. A ninguno se nos ocurriría ir a una casa o que se nos invite a una casa y poner nuestras propias reglas a la hora que tendríamos que comer, a la hora que se tiene que levantar la familia, lo que vamos a comer. Si alguien viene y me sirve algo, yo le digo, esto no me lo sirvas a mí, servíme lo otro. Porque en cada casa hay reglas y están puestas por el dueño de la casa. Y en este caso vemos de una forma explícita que Dios es el dueño de la casa que es la iglesia. Y es Él quien pone las reglas. De una forma implícita entendemos que es Dios quien pone las reglas en la iglesia. Entendemos que la iglesia es la casa de Dios, pero también entendemos que no es la iglesia el edificio físico que es la casa de Dios. No es este lugar, Dios no habita en templo hechos de mano de hombre,
Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no está acá adentro porque nosotros le hicimos una casa, sino que Dios está porque la iglesia está, porque las personas están acá. Por eso somos una iglesia. Y entendemos, según Hebreos, y vamos a leerlo, Hebreos 3:6. Es la iglesia, como les decía, con Cristo como cabeza, la cual es su cuerpo, siendo el Espíritu Santo quien mora en los creyentes. Dice el 3:6 entonces: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia, lo vemos también en Efesios. Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo. Este pasaje estaba haciendo referencia acerca de que Cristo era mayor que Moisés. ¿Cuánto más honra tiene el que hizo la casa que la casa misma? Tengo, gracias. En el Juan 14:23 recordamos que Cristo les dice, cuando da la promesa del Espíritu Santo, de que aquellos que obedecieran los mandamientos. Gracias, hoy tengo agua hasta por gusto. No me puedo atorar. Que aquellos gracias hijo, que obedecieran los mandamientos son los que muestran que lo aman. Y el Padre los va a amar a aquellos que guardan los mandamientos. Y vendremos, dice, y haremos en él morada. El Espíritu de Dios es la promesa de Cristo que se iba a ir y no nos iba a dejar huérfanos. El Espíritu Santo iba a venir a morar en nuestros corazones, en nosotros, en la vida del creyente, por medio del Evangelio. Después de creer el Evangelio que nos anunciaron, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Transforma el corazón para poder creer, para poder entender esa verdad. Y viene a morar en el corazón de ahora creyente. Recuerden también, como dice en 1 Corintios 3:16, que somos templo del Espíritu Santo. Y aquel que destruya el templo, Dios lo destruirá a él, dice también. Ahora entendemos que la iglesia, la casa de Dios, no es el edificio, sino que es la gente, las personas que han abrazado y han creído en el Evangelio de Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia del Dios viviente. Ahora, después de ver esto, vemos que Pablo hace un parate en el medio de la carta, hace una pausa en medio de la carta y le dice esto a Timoteo. Le dice el porqué de la carta, el por qué Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo le venía dando una serie de explicaciones de cómo debía comportarse y frena y le dice, esto te lo digo, Pablo, te lo digo, Timoteo, para que si tardo, tengo deseo de ir a verte, pero si tardo, sepas cómo tenés que comportarte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia. Pablo le escribe esta carta a Timoteo para que tenga un paneo general de cómo debe ser la iglesia y cómo conviene comportarse. No solo en el lugar de reunión, ya que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria, en nuestra vida de comunión como iglesia. En el primer capítulo de Timoteo, de Primera de Timoteo, Pablo le dice lo siguiente. Primer capítulo, versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no
para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y una fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Uno de los mandamientos que Pablo le da a Timoteo es: quédate en Éfeso para que reprendas a aquellos que aún quieren de dentro de la iglesia enseñar diferentes doctrinas. Y Pablo le dice: no prestes atención a fábulas ni a genealogías interminables, Timoteo. Porque estos hombres lo que quieren hacer es, se han envanecido, no tienen una fe genuina y quieren desde adentro enseñar. Bueno, había un gran problema con los judaizantes. De hecho, Pablo dedica un libro entero prácticamente a este tema. Y le dice: no prestes atención a esto. Porque estos hombres habían dejado que el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y una fe no fingida. De estas cosas se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería. Estos hombres estaban hablando sin entender lo que estaban diciendo, sin entender lo que estaban enseñando. Pablo le dice: sabemos que la ley es buena si se usa de una forma legítima. Y estos hombres no la querían para enseñar al pueblo, sino que se habían envanecido y querían que la vista, los ojos de los creyentes se pusieran sobre ellos. Y los falsos maestros generalmente hacen eso. No te hacen mirar a Jesús, sino que te hacen mirar hacia ellos mismos. ¿Para qué? Para que tengas una dependencia de ellos y no de Cristo. Y eso lo podemos traer desde el texto a hoy mismo. Y lo podemos ver por doquier. Enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas fuera de lo que la palabra correctamente nos pide y nos demanda vivir. Prácticamente esas personas o los seguidores de estos falsos maestros hacen que el falso maestro sea indispensable en sus vidas, cuando el único indispensable que tenemos es a Jesús. Y estos hombres habían perdido esto: el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Se habían desviado de esto totalmente. Y Pablo le dice: Timoteo, reprende esto. Y de esa misma forma, el Señor nos dice a nosotros que tenemos que tener la misma capacidad que tenía Timoteo para reconocer estos falsos maestros dentro de la iglesia. Y no solamente desde el púlpito, porque lamentablemente el trigo y la cizaña crecen juntos y hay que tener la sabiduría y el conocimiento para entender cuándo es el Señor quien ministra el corazón por medio de su palabra y cuándo un lobo rapaz, un falso maestro o alguien que viene con malas intenciones y para destruir desde adentro. Hoy somos una iglesia relativamente chica, pero recuerden que el trigo y la cizaña crecen juntos. Eso es una advertencia del Señor. Y tenemos que tener cuidado de eso. En el capítulo 1, entonces, Pablo le advierte de estos falsos maestros. Y dedica unos versículos acerca de esto. En el capítulo 2, voy a tratar de resumirlo un poco. En el capítulo 2, Pablo dice lo siguiente: exhorta a que se ore por los que están en eminencia. Escribe sobre la oración y también sobre la regulación del culto general de la iglesia. Dice el capítulo 2, versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quizá, bueno, la persecución era moneda corriente también para los cristianos de este entonces. Hoy tenemos mucha más libertad para vivir como cristianos, para decir que somos cristianos en cualquier parte. Reunirnos en cualquier lugar, tenemos libertad de culto en este país, gracias a Dios. Pero es necesario también orar por los gobernantes para que esto pueda seguir así, para que podamos seguir viviendo nuestra fe libremente. Porque hay países que no lo pueden hacer. Hay países que no lo pueden hacer, que solamente con reconocerse como cristianos es una pena de muerte. Es una pena de muerte. Nosotros quizás tendríamos que soportar alguna burla o algún chiste, pero más de eso no va a pasar. Más de eso no va a pasar. Nos va a alejar de aquello que no necesitamos tener cerca. Es muy bueno reconocer, soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo, amo a Jesucristo. Y Pablo les dice, oren por los que están en eminencia para poder vivir quieta y reposadamente. Y miren esto, en toda piedad y honestidad. En toda piedad, una vida que se conforma a la palabra de Dios, una vida que procura vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y una vida transparente, honesta. En el versículo 8 le dice Pablo, como le decía, habla acerca de la regulación del culto. Quiero entonces que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Pablo le dice, Timoteo, me importa más los corazones que la alabanza que puedan darle a Dios. Me importa más los corazones de las personas que están a tu cargo, Timoteo, que la alabanza que puedan darle a Dios. Me importa mucho más su relación interpersonal que la alabanza. Antes de levantar las manos santas, procure, Timoteo, que sean sin ira ni contienda. Que sean sin ira ni contienda. Corazones libres para adorar al Dios vivo. Y créanme que me traté de escaparme de estas cosas porque generalmente es un poco difícil hablar esto. Pero esto es la palabra de Dios. Y no podemos sacarla y arrancarla del medio. Y crean que no quiero ser ofensivo, aunque a veces el texto pueda ser ofensivo, ¿verdad? No quiero ser ofensivo, no quiero ofender. Aunque el texto sí les ofende, está bien que les ofenda. Eso es para que cada uno podamos rever nuestros corazones. Asimismo, dice, y de esta forma, que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. También es un llamado a la mujer a que cuide la forma en la que se viste, cuide la forma. Y esto esto no es no poder estar a la moda, no poder estar arreglarse, no poder verse bien, pero sí ser prudentes. Siempre necesitamos ser prudentes. Y esto no va solamente para la mujer, sino también es para el hombre. Miren, en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, capítulo 14, versículo 13, usted si quiere lo busca o lo anota por ahí. Capítulo 14, versículo 13 dice, hablando acerca de los débiles en la fe, y está hablando acerca de que si a uno le hacía pecar o le hacía caer que alguien comiera algo que creía que no era santo o que no estaba permitido. Pablo dice esto en el versículo 13, dice, así que ya no juzguemos más, no juzguemos más, los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo pensaba esto, ¿no? Siempre tenemos que pensar en el otro. Siempre.
pasar de un momento de lado nuestra necesidad a veces de vernos como nosotros queremos vernos y pensar, ¿haré caer a alguien? Y esto es, si Pablo lo decía así con la comida, ¿cuánto más puede tener relevancia con la forma en la que tenemos que vestirnos y salir? Y cuidar al hermano, débil quizá o no. Y cuidar, recordemos también que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y estamos llamados a amar al que tenemos al lado, a cuidarlo, a respetarlo también. Ya, les vuelvo a repetir, mujeres, por favor, no quiero ser... no es un ataque, sino que realmente necesito ser claro con esto. Si la palabra ofende, está bueno porque siempre nos lleva a revernos, hombres también. Cuidemos nuestra forma de vestirnos, la forma en la que sin darnos cuenta podemos hacer tropezar a otro. Cuidémoslo. Tenemos que ser sabios en esto. Tenemos que ser sabios en esto. Mi hermano es más importante que yo en esto. Tengo que ponerlo primero. Tengo que ponerlo primero. Y vuelvo a repetir, esto no es no se arreglen, no se vean bien, no, al contrario. Por favor, háganlo para sus esposas, para sus esposos con toda libertad, esposos para sus esposas con toda libertad, pero cuídense y cuiden al otro. También cuiden su vida, la forma en la que lo ven los demás. Cuídense, cuídense. Y la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esto es algo que lamentablemente se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado. Vemos pastoras por todos lados. Pastoras por todos lados, cuando la palabra misma de Dios nos dice, no, esto no puede ser así, no debe ser así. ¿Por qué razón? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Punto. Y se terminó. Punto. ¿Quiere decir que la mujer no puede enseñar? No, de ninguna forma, claro que sí. Pero no puede ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque es un mandamiento bíblico. Es un mandamiento bíblico. Es así. La mujer tiene miles de virtudes en las que puede ser exaltada y alabada. Lamentablemente, en este tiempo se ha sacado del lugar a la mujer y ha empujado a que sea y tome el rol del hombre cuando no permiten a la mujer usar lo especial que realmente es. Yo no concibo, y esto no lo digo porque esté mi esposa acá, pero no concibo mi vida, mi día sin mi esposa con su ayuda. No puedo. Yo no puedo, es mi muleta, de verdad lo digo, no puedo. Y creo que cualquier hombre de bien puede decir lo mismo, y dígalo ahora porque si no la esposa después le... Pero nosotros lo entendemos bíblicamente y vemos la bendición que es tener una esposa piadosa. Lo vemos y lo entendemos. Ahora, el mundo está diciendo, no te sometas a un hombre, andá, ponete adelante y llevad adelante vos, ponete los pantalones vos. Está transgiversando aquello que Dios mismo dijo, no debe ser así. No debe ser así. Como les decía, esto no debe ser solamente dentro del culto, dentro de la iglesia, debe ser en nuestra vida. Y es para cuidarse, para cuidarnos y también para cuidarlas, hermanas. Luego tenemos también, en el capítulo 3, los requisitos para los obispos y para los diáconos. Y Pablo le da los requisitos para obispos y diáconos. Y esto es un llamado a ver el carácter. Esto es un test para que podamos ver el carácter de los pastores y los diáconos. ¿Cómo deben servir en la iglesia? ¿Cómo deben ser antes de servir en la iglesia? Cuando vamos a elegir como iglesia, tenemos que elegir teniendo en cuenta estos requisitos. No podemos hacerlo fuera de esto, porque la Biblia no lo aprueba, aunque nosotros lo aprobemos. Y no lo debemos hacer porque no es sano para la iglesia, no es sano para la gente. Para el que sirve ni para el que es servido. No es sano. Ahí vemos ministerios enteros que se han caído por líderes faltos de carácter. Por líderes faltos de carácter.
Lamentablemente, si nosotros pusiéramos a alguno de estos líderes, les pondríamos los requisitos y quizá no pasarían ni uno, ni dos. Falta total de respeto a lo que Dios dijo, que es el dueño de la casa. Dios dice, esto vamos a hacer hoy. Y estas personas dicen, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que a mí se me antoja. Es una falta total de respeto a Dios. Tanto para los obispos, los pastores, como para los diáconos, hay requisitos que no se pueden sacar. Ustedes querrían, de hecho, teniendo el pastor, no querríamos que él tuviera carente de alguno de estos. Entiendan esto, somos pecadores, seguimos siendo hombres que estamos lamentablemente en un cuerpo corrupto, sea pastores, diáconos y demás. Hay errores, siguen habiendo errores, pero estas cosas tienen que estar. No, quizás decimos, es, yo qué sé, más o menos hospedador, o es muy hospedador, pero mientras que lo sea, ya aplica, ¿verdad? Ya aplica. Ahora, el tema es si no fuera nada, si no, quiero que vengan ahí. Y para los diáconos lo mismo, ¿vio? Estamos teniendo, lamentablemente en muchas iglesias, hoy vemos cómo se caen ministerios enteros por falta de esto. Y Pablo le dice entonces, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte. Yo quiero ir a verte, Timoteo, pero te lo escribo, ¿para qué? Para que si tardo, sepas cómo tenés que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte. Y es impresionante cuando vemos esta referencia o esta forma en la que Dios nos asigna como iglesia, que somos una columna que sostiene la verdad de Dios. Somos como un baluarte que un baluarte era en una muralla, esa construcción que sobresalía con ventanas para poder defender la ciudad o la fortaleza. Somos un baluarte, la iglesia es un baluarte de la verdad. Tenemos que defender la verdad. Y no con nuestras palabras, sino con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tiene que verse así. Tenemos que defender la verdad con la manera en la que vivimos, en la manera como se comporta la iglesia como iglesia. Yo no puedo vivir solamente el evangelio sin predicarlo. Está en la tapa del libro, porque es una buena noticia. Necesito hablarla. Pero si alguien me ve en comunión con la iglesia, como iglesia, yo tengo que vivir y regirme bajo estos parámetros. No puedo irme por fuera. Aunque yo quiera, aunque yo pueda dar mi parecer, pero no puede ser así. Si mi parecer está por fuera de la palabra de Dios, no tiene relevancia. Nosotros somos una columna, que somos como este púlpito, que sostiene la verdad de Dios. Y no escondida de acá. Somos como este púlpito que sostiene, como vemos ahí, que sostiene la verdad encima. Somos ese baluarte que sostiene la verdad, que guarda la verdad, que cuida la verdad de Dios. De este mundo que lamentablemente la ha desvirtuado. Y no estoy hablando del mundo secular, sino del mundo cristiano. Que por sus falsas enseñanzas, por sus malas enseñanzas de cómo llevar a la iglesia sin tomar en cuenta las enseñanzas que Dios dejó en su palabra, ha estado nada más lejos de ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. ¿Y saben dónde se empieza a perder el ser columna y baluarte de la verdad en la iglesia? En las casas, en la familia, uno por uno. Empieza a dejar de lado lo más básico de la palabra de Dios. La comunión con la familia, con la esposa, con los hijos. Cuando empezamos a tratar de solucionar discusiones a nuestra forma, reprender a nuestros hijos como se nos antoja, en lo más íntimo es igual, no me ve nadie. Pero nosotros somos columna y baluarte, columna y sostén de la verdad de Dios. En mi casa, ¿cómo voy a pretender venir acá a adorar a Dios si en mi casa no estoy tratando de ser columna y baluarte de la verdad? Soy un hipócrita, el más grande de los hipócritas. Necesitamos sostener la verdad de Dios en casa,
Necesitamos sostener la verdad de Dios como iglesia. Porque ese es un mandamiento del Señor. Ahora, después Pablo le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pablo le estaba diciendo, en los postreros tiempos esto va a pasar, Timoteo. Ahora yo te pido que prestes atención a estas cosas. De hecho, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñás, Timoteo. Porque haciendo esto, vas a hacer que los que te escuchen se salven. Y es muy importante, es extremadamente importante que no pasemos por alto estas cosas. Pero extremadamente importante que no las pasemos por alto. ¿Por qué razón? Porque sin darnos cuenta, las vamos dejando de lado. Vamos agarrando como costumbre el vivir según nuestro parecer. Un poquitito mañana, en mi trabajo. Y mañana, y bueno, soy un poquito deshonesto, puedo mentir un poquito, puedo hacer esto un poquitito, cedo un poquitito, y cuando quiero acordar la verdad ya no está sostenida arriba de nada, la tiré por el piso con mi manera de actuar. Ya no soy columna y sostén de la verdad. Y nosotros somos la iglesia de Cristo, y nosotros somos su casa, y Él pone las reglas. Nos guste o no, Él pone las reglas. Y si vivimos por fuera de las reglas, no podemos esperar buenos resultados. Como iglesia, tenemos que prestar atención a estas cosas. Prestar especial atención a estas cosas. Para no tener el mismo desenlace que han tenido otros. Tenemos que prestar atención. Y yo miraba esto, y lo voy a leer para terminar en realidad. Y quiero que veas también cómo Pablo le dice a Timoteo, cómo no lo dice de una forma explícita, pero está implícito acá, mirá. Dice en el capítulo 5, versículo 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pablo le está dando un aspecto de familia a la iglesia. Un aspecto de familia. ¿Cómo tenés que tratar, Timoteo, al anciano? Como si fuera un padre. A las jóvenes como hermanas. A las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Tenemos la forma también con la que tenemos que hablarnos y incluso a veces reprendernos y exhortarnos. Con amor, con un cariño de familia. Que lamentablemente a veces se va perdiendo por el pecado del corazón. Por el pecado que mora en nosotros. Después habla acerca de las viudas. Y bueno, la atención que hay que tener con las viudas, que realmente lo son. Y dice entonces en el versículo 22, perdón, el versículo 21 dice, del capítulo 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Que guardes estas cosas sin prejuicios, Timoteo. Imagínate recibir una carta de afuera que te llegue y te diga, te pido que por favor le prestes atención a esto que te estoy hablando. Que no lo tengas en poco. Porque esto sale de la boca de Dios, sale del corazón de Dios para nosotros. Obviamente con la impronta de Pablo a la hora de escribir, con su forma de escribir, pero esto es Dios inspirando al hombre a escribir. Ahora, hermanos, recuerden que somos columna y sostén de la verdad, que no podemos vivir de cualquier manera como iglesia, dentro de la reunión los sábados y otras actividades que pueda haber, pero también en nuestra vida diaria, generalmente. Tenemos que cuidar eso, tenemos que tener especial cuidado, ¿sí? Y atender a esto que como iglesia tenemos que atender. Tenemos las cartas doctrinales. Podríamos hacer una lista gigante de todas las cosas que tendríamos que hacer y siquiera lo podemos hacer en diferentes prédicas, podemos ir avanzando. Ahora, no pasarlas por alto. La forma de amar, la forma de perdonar, la forma de relacionarse. Tiene que estar, no puede ser que no esté. No somos del mundo. No podemos arreglar las cosas como se nos antoja.
Mis hermanos, vamos a orar.